Estábamos viendo en el estudio completo acerca de la manera de cómo hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos empezado de que tenemos que establecer y entender y obedecer, ¿verdad? El mandato que se nos ha asignado a través de nuestro Señor Jesucristo mismo. Es que tenemos esta comisión, esta responsabilidad de expandir y hacer discípulos a todas las naciones. Y hablando de naciones, habla de todas las personas a todo nivel. No solamente es necesario ir alrededor del mundo, puede ser solamente compartiendo el evangelio a la persona que vive enfrente suyo. La semana pasada habíamos discutido de que todo esto empieza con oración, y con una oración que no solamente sea de un día o de un momento, es una oración constante. Y el apóstol Pablo nos exhorta que sea una oración, dice, por todos, porque la salvación, dice, ¿verdad? La salvación está dada a todos. Eso es lo que nos dijo el apóstol Pablo en segunda de Timoteo y el capítulo 2, ¿verdad? Que eso fue lo que habíamos estudiado la semana pasada, y es que él dice, ¿verdad?, que él quiere que todas las personas, Dios quiere que todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad. El día de hoy, hermanos, nosotros vamos a hablar acerca de lo que es el mensaje, y el mensaje, que es algo que es importante, como también la oración, porque si no sabemos qué es lo que tenemos que comunicar, entonces solamente no estamos comunicando algo importante, ¿verdad? Y debemos comunicar oportuna y fielmente el mensaje, haciéndole entender a todas las personas que Jesús salva a todo aquel que confía en él para salvación. Nosotros ahora vamos a ver es lo que es el Evangelio, no, perdón, el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Poseemos nosotros el mensaje más grande del mundo, que es el mensaje del Evangelio, la salvación, porque servimos a este Dios que es indiscutiblemente el Rey del universo. Servimos a un Dios incomparable, servimos a un Cristo resucitado, y este es el mensaje de salvación que nosotros tenemos la comisión de transmitir a todo aquel que quiera escuchar. Nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos más o menos en el año 56 después de Cristo, y él estaba haciendo su defensa del evangelio y la exposición de la justificación que es hecha posible solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que tenemos este texto de Romanos capítulo 10 que vamos a ver el día de hoy. Sí, hermana. Silencia los micrófonos porque hay mucho ruido. Ok, sí, hermana. A ver, déjenme ver cómo hago esto. Ok, ahora sí. Y si quieren intervenir, nomás levantan la manito y espero verles. Ok. Me acompañan en oración, hermanos, para empezar el estudio del día de hoy. Señor Dios bendito, muchas gracias, Padre Santo, por un día más de vida, Señor. Gracias, mi Señor, por esta mañana. Gracias, mi Señor, porque tú nos das, mi Señor, la vida, la salud, Señor. Nos das el sustento diario, mi Señor, del día a día, Padre Santo. En esta mañana, Padre Santo, ayúdanos, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes a entender acerca de tu mensaje, mi Señor, el mensaje de las buenas nuevas, Señor, buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, y danos el denuedo a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos hablar con claridad, Señor, y a la vez también, Padre Santo, con simpleza, Señor, porque tu mensaje no es complicado, Señor. Tu mensaje ya está listo, Padre Santo, y lo único que tenemos que hacer es, Señor, pregonar el mensaje, las buenas nuevas de salvación
que hemos recibido nosotros también por parte de alguien, mi Señor, y que hemos aceptado la salvación, mi Señor, a través del sacrificio de tu Hijo amado, Jesucristo. Señor, esta mañana, mi Señor, te pedimos, mi Señor, también que nos acompañe, mi Señor, y que permitas también, mi Señor, que mis hermanos, Señor, que están al otro lado de la pantalla, Señor, también aprendan, Señor, casi como tú nos estás enseñando, mi Señor, y a su vez le puedan transmitir también a todo aquel que quiera aprender más de este mensaje de salvación. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único Señor. Amén. Hermanos, nosotros ahora vamos a ver lo que es esta carta del apóstol Pablo a los romanos, que vamos a ver esta parte del capítulo 10, ¿verdad? Que vamos a empezar el capítulo 10 empezando del versículo 8. En primer lugar, lo que nosotros podemos decir aquí es que nuestro Señor Dios no hizo que descubrir y experimentar su salvación fuera una tarea enormemente difícil. Dios ya se revela a todo ser humano a través de la creación, a través de su poder, a través de su deidad. La salvación de Dios, como dice el versículo 8, la salvación de Dios está tan cerca de nuestra boca y nuestro corazón para que el no creyente acepte. Debe ser primero escuchar el mensaje. En Romanos 1:20 es lo que nos dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, de que ya Dios se ha revelado a toda persona en esta tierra. Y como dice el apóstol Pablo, dice que no tenemos ninguno de nosotros tenemos excusa para decir que no hemos sabido de que Dios se ha revelado a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, dice el versículo 8, y esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, este es el mensaje que predicamos. Pero ¿cuál es el mensaje, verdad? ¿Cuál es el mensaje? Y eso es algo muy interesante, hermanos, porque nosotros vivimos en un país en que se hablan muchos idiomas y a veces, hermanos, tenemos un poco de, ¿cómo se dice?, de dudas o preocupación porque no sabemos cómo dirigirnos a alguien que sí habla español, que sí habla inglés, que sí habla vietnamés, ¿verdad? O que sí habla chinese o cualquier otro tipo de idiomas que no conocemos. Pero aún así, a veces, hermanos, cuando nos acercamos a una persona que habla nuestro propio idioma, muchas veces tendemos nosotros a hablarles de Cristo, hablarles de la salvación, hablarles de las nuevas de salvación con un idioma que a veces no ellos van a entender. A veces es un idioma que solamente lo hablamos dentro de nuestra congregación, dentro del cuerpo del Cristo, ¿verdad? En otras palabras, a veces queremos hablarles en cristianís y, y ellos no van a entender necesariamente, ¿verdad? El mensaje es de profundo significado, hermanos, y es por eso que quizás algunos de nosotros queremos lucirnos con palabras bonitas y con palabras muy profundas, y es porque nosotros sabemos el profundo significado que tiene el mensaje de la salvación, de las nuevas, y sobre todo las consecuencias de no aceptar ese mensaje. Pero ya como dice el apóstol Pablo, como este mensaje está cerca del corazón y la boca de las personas, el mensaje a su vez, si bien es cierto profundo, el mensaje debe ser a su vez sencillo, muy sencillo. Y el mensaje es tan sencillo como decir que el mensaje es confesar con tu boca y creer en tu corazón en Cristo. Eso es el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio. Y lo que hacemos con la boca y el corazón se ve en dos acciones simultáneas. No es que primero confesemos con nuestra boca y luego creamos con nuestro corazón, o que primero creamos en nuestro corazón y luego confesamos con tu boca. Es algo que sucede de manera simultánea. Al confesar con nuestra boca significa mucho más que simplemente reconocer hechos históricos acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos, hermanos, que la gente puede reconocer que Jesús realmente fue un hombre y que vino al mundo,
Incluso hasta podrían estar de acuerdo que Jesús fue un gran maestro y enseñó a la gente sobre los caminos de Dios. Y hasta algunos, muchos, quizás, ¿verdad? Puedan reconocer que Jesús hizo milagros. Incluso hasta pueden estar de acuerdo en ciertos hechos sobre su crucifixión. Pero eso no es lo suficiente hasta que decir con nuestra boca que es nuestro Jesús es el Señor, como dice en Filipenses 2:11. Filipenses 2:11, a ver, ¿qué nos dice? Déjenme buscar. Es que dice que se doblará toda rodilla, dice, ¿verdad? Déjenme ver. Y toda lengua, dice, ok. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que nos dice Filipenses 2:11. Y esa es la manera como nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero a veces puede significar un poco algo abstracto, algo que no se pueda entender de manera mental o de manera intelectual. Esto, hermanos, hermanas, solo Dios puede revelarnos a cada uno de nosotros, a cada persona que va a creer en el mensaje que nosotros predicamos. Solo Dios puede revelar esa verdad. Es por eso que Pablo dice, ¿verdad? Es que ya cerca de nosotros está la palabra en nuestras bocas y en nuestros corazones. Pedro, cuando Jesucristo, por ejemplo, en un pasaje de Mateo, en el pasaje de Mateo del capítulo 16, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos, les dice, ¿verdad? Ustedes, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Inmediatamente Pedro respondió a Jesús cuando preguntó quién decía quién era él. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondió Pedro. Jesús le da esta declaración, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese sentido, hermanos, el que Jesús es el Señor es una declaración que hace el creyente, pero solamente a través de lo que Dios puede revelar a cada una de esas personas. Pero ¿cómo es que va a revelar eso, verdad? Se requiere que ellos conozcan este mensaje, esta palabra de fe que debemos predicar, como dice el apóstol Pedro en el versículo 8. Esa es la palabra de fe que debemos predicar. En el otro aspecto también, en Hechos capítulo 8, ¿se acuerdan este pasaje de Felipe, del apóstol Felipe y el etíope, cuando estuvo yendo de camino hacia Etiopía? Dice el Hechos capítulo 8, versículo 35, respondiendo, 34, perdón, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Este eunuco su corazón estaba buscando la verdad, pero debido a que no había esa conexión entre una persona en que le predique el mensaje del evangelio, él no podía entender la escritura de Isaías que estaba leyendo acerca del siervo sufriente. El versículo 36 dice, perdón, 35 dice, entonces Felipe dice que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este pasaje me llama mucho la atención porque la manera como le anuncia el evangelio de Cristo Jesús es a través de hablar, a través de decir, y esto lo vamos a ver en los próximos versículos, pero quería manifestarles este pasaje que ya apenas se me vino a la mente, ¿verdad? Esta confesión de Jesús, el Señor, es uno de los rasgos distintivos más esenciales de nuestra identidad cristiana. Y como lo habíamos leído en Filipenses 2:11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con el corazón uno cree que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, como leemos en el versículo 10. El cumplimiento de estas dos condiciones es lo que trae salvación. La segunda condición es creer en tu corazón que Dios
levantó a Jesús de los muertos. Creer en nuestro corazón es depositar total confianza en lo que creemos. A través de la fe en Jesús, creemos y lo reconocemos como nuestro Salvador, el perfecto sacrificio expiatorio a través de su muerte y resurrección. Su resurrección, la resurrección de Jesús, es la validación de su sacrificio por nuestros pecados. Jesús venció la muerte y abrió el camino para reconciliarnos con Dios. Este es el evangelio que creemos en vuestro corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros debemos predicar. El que cree en su corazón será justificado para justicia, dice el versículo 10. La justificación es el proceso de una sola vez que ocurre en el momento de la salvación, donde nosotros somos colocados en una posición correcta y permanente ante Dios mediante el intercambio de nuestra pecaminosidad por la justicia perfecta e imputada de Cristo. Esta justificación se basa únicamente en la obra salvadora de nuestro Señor. Y el que profese, dice, ¿verdad? El que profese, es otra traducción de la palabra que dice el que cree para justicia, el que cree, ¿verdad? El que confiesa, perdón, el que confiesa para salvación, el que profesa con la boca esta creencia fundamental, se salvará, es para salvación. A eso es lo que nosotros conocemos, a veces escuchamos hablar en cristianismo, obviamente, ¿verdad? Escuchar en cristianismo de lo que se llama la profesión de fe, y uno se pregunta, ¿qué es profesión de fe? Profesión que abogado, ingeniero, no, profesión de fe significa nuestra confesión de fe, que con nuestra boca nosotros confesamos que Jesucristo es Señor y que Él resucitó de los muertos, y con nuestra boca confesamos para nuestra salvación. Nuestra profesión de fe, ¿verdad? Confirma a Jesús como Dios y su autoridad sobre la vida y la muerte. Sin este reconocimiento, no tenemos salvación ni justicia. Aunque Dios se revela a sí mismo en la creación y muchos creen en su existencia, la fe salvadora se encuentra solo en la creencia y la confesión del Cristo resucitado. Ahora, este mensaje del Evangelio ofrece, o sea, es una oferta de salvación que es extendida por Dios a todas las personas sin excepción. Y eso es algo que también debemos entender, hermanos, que la fidelidad de nuestro Señor al salvar a todo aquel que cree en Él, como dice el versículo 11, que a todo aquel que cree en Él es la fidelidad de nuestro Señor al salvarnos. El apóstol dice que quien cree no será avergonzado. Nadie será jamás avergonzado. Y esto coincide exactamente con lo que Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dice Juan 6:37. Y ese sentido, hermanos, también nosotros vemos que en el versículo 12 nos dice que no hay diferencia entre judío y griego. En otras palabras, no hay diferencia de razas, no hay diferencia de culturas, no hay diferencia de estatus social. Dice que el Señor recibe a todo aquel que viene a Él. Imagínense, es como si extendiera un felpudo, ¿verdad? Que dice bienvenidos. Así como usted tiene en la puerta de su casa o en la puerta de su apartamento, usted tiene la palabra o el felpudo que dice bienvenidos. Así es, hermanos, es una bienvenida a todo aquel, ¿verdad? Que invoca el nombre del Señor. Y ese sentido, el Señor no hace diferencias por raza, color o méritos. En Hechos 10:34 leemos que dice que nuestro Dios, no hace acepción de personas. Y estas son unas buenas noticias para todos, no solamente para una élite, no solamente para nosotros que hablamos español, ¿verdad? Alguien nos dijo a modo de broma, dice que en el cielo no todos vamos a hablar español, así que nosotros ya no necesitamos aprender un segundo idioma.
Interesante. Bueno, de verdad, las buenas nuevas es para todos, aunque los críticos del cristianismo lo han ridiculizado, esta exclusividad de la salvación. Jesús es el único camino a Dios. Eso es la exclusividad de estas buenas nuevas. Es exclusivo solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros tenemos una vida eterna al lado de nuestro Dios Padre Celestial. Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aceptamos esa verdad sobre Jesús, pero también abracemos otra verdad, la inclusividad del Evangelio, tanto como la exclusividad, que es exclusivo, que solamente Jesús es el camino a Dios. También nosotros debemos abrazar otra verdad, que es la inclusividad. Una relación con Dios está disponible solo para aquellos que confían en Cristo, pero tal relación está abierta para todos y cada uno de los que en Él confían. La fe en Cristo Jesús es el único camino hacia Él para cada persona y grupo de personas, y Dios derrama su gracia abundantemente sobre aquellos que lo reciben a través de Cristo, independientemente de dónde procedan. Pablo escribió por eso, ¿verdad? Que Dios es rico en el versículo 2, que dice, Dios es rico para con todos los que le invocan. Dice que Él bendice abundantemente a aquellos que aceptan su oferta de salvación a través de Jesucristo. Pero si bien es cierto, hermanos, si la oferta es para todos, hay que aceptar esa oferta, hermanos, hay que aceptarla. Y esa es la parte importante del Evangelio. En ese aspecto nosotros siempre tenemos que insistir en ese sentido de que predicamos el mensaje y ya está lista, ¿verdad? Algunas personas ya están dispuestas a recibir el mensaje, solamente esperan de que ellos reciban el mensaje a través de nosotros, que somos los embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora eso sin embargo, como dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso no quiere decir que el hombre la persona no tiene ninguna participación. El Señor prestará atención solamente a los que le invoquen, como dice el versículo 12, a todo aquel que le invocan. Citando Joel 2:32, aquí es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y Joel 2:32, la primera parte dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pablo amplió el mensaje de esperanza de Dios al enfatizar que todos son bienvenidos al pie de la cruz. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora este mensaje, como le habíamos dicho, ¿verdad? Debe comunicarse también a otras personas. El mensaje tan hermosa como es esta promesa de salvación no sucede en el vacío, no es algo de que ya automáticamente pensemos de que está siendo transmitido en estos momentos sin que nosotros no tengamos participación en ello. Alguien tuvo que predicar que invocar el nombre del Señor conduce a la salvación. Hermano, hermana, alguien tuvo que hablarle a usted, tanto como alguien me ha hablado a mí, y alguien me ha hablado a mí varias veces, hermano, ¿verdad? Yo he sido muy terco en ese sentido. Así como a usted le han hablado acerca de Cristo, acerca de la salvación que solamente hay en Cristo Jesús, así también, hermanos, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, y ese es el mensaje del Evangelio que se difunde a través de algo muy esencial, hermanos. Si bien es cierto, conocemos que el mensaje es de profundo significado y a su vez es un mensaje tan sencillo también a la misma vez, pero también es la manera como se debe transmitir o se debe pregonar o se debe predicar. Es una acción muy esencial. La gente ha utilizado una variedad de medios para difundir el mensaje de salvación, pero se reduce a un elemento esencial, simplemente una persona contándoselo a otra. Cuando aceptamos y recibimos las buenas nuevas, recibimos tanto los beneficios de esa salvación
una vida perdonada, completamente restaurada a una relación con Dios como privilegio de compartir ese mismo regalo con otras personas. La gente no puede realmente creer en Jesús sin oír hablar de él. Eso es una realidad, hermanos. La gente realmente no puede creer en Jesús sin escuchar hablar de él. Necesitan a alguien que les comparta el mensaje de esperanza del Evangelio de una manera que puedan comprender. Necesitan quien les predique, como dice aquí, ¿verdad? En el versículo 14. Alguien que esté dispuesto a hablar con otros en nombre de Dios. Y esta es la palabra que dice, ¿verdad? Es una palabra griega acerca de la palabra predicar, proclamar, persuadir, significa esa palabra predicar. A veces, hermanos, es una frase, a veces pensamos que predicar y a veces no entendemos realmente qué significa predicar y solamente relegamos esa acción solamente a nuestros pastores o a nuestros líderes y pensamos que eso no aplica a nosotros. ¿Yo predicador? No, yo no soy predicador. Hermanos, como habíamos visto en la primera sesión, todos estamos en el compromiso de hacer discípulos a todas las naciones, porque a través del poder que nos da Dios, Jesucristo, perdón, que a través del poder y la autoridad que Jesús nos da y empoderados por el poder del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad de predicar el Evangelio. Una frase popular dice que predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, use palabras. Bueno, ¿verdad? Es algo bonito, ¿verdad? Suena interesante, pero por supuesto debemos vivir nosotros vidas de tal manera que el Evangelio sea evidente a través de la forma en que vivimos. Nosotros no podemos ir a predicar el Evangelio y a veces, y sin embargo, obtener o vivir una vida que realmente no refleja un cambio interno en nuestras vidas. Y eso es algo muy importante, pero esta frase popular pasa por alto una verdad sumamente importante, que predicar el Evangelio no es opcional. No es opcional, es necesario que a las personas se les predique. Y esa es la palabra que significa predicar, proclamar, decir, utilizar palabras. Es necesario utilizar palabras. Segunda de Timoteo 4:2, en esta es la versión Dios habla hoy. Dice que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea, convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Debemos predicar el mensaje y el mensaje, hermanos, es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Y por eso Pablo hace entonces una cuarta pregunta en el versículo 15, una pregunta que dice para comunicar su punto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Para que el incrédulo proclame a Cristo, es necesario que primero haya creído. Para que crean, es necesario que primero escuchen el mensaje. Y para que escuchen el mensaje, es necesario que alguien les proclame ese mensaje, que alguien les predique este mensaje del Evangelio. Debe ser proclamado por todos nosotros, hermanos. La buena noticia es que, tal como vimos en las sesiones anteriores, Dios nos ha comisionado para ir a ser discípulos proclamando este mensaje. Y el versículo 16, ¿verdad? Sin embargo, debemos tener en claro que no todos creerán aun cuando escuchen. Mas no todos obedecieron, dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Haciendo referencia a Isaías 53:1. En ese sentido, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en mente. A veces no podemos nosotros saber si las personas van a aceptar el mensaje de buenas nuevas. No está en potestad nuestra que esas personas acepten el mensaje. Solamente eso es voluntad de Dios. Eso solamente es Dios quien permite que
que Dios entre en el corazón de esas personas. Solamente Dios. Y nosotros, nuestro trabajo es dar nuestro testimonio, es dar el mensaje de buenas nuevas y dar la manera como Dios, a través de la salvación en Cristo Jesús, ha cambiado nuestras vidas, en las cuales antes no teníamos esperanza. Ahora sí tenemos esperanza, y esperanza en la vida eterna, y no una esperanza de que solamente es en esta vida. Hermanos, y este es la palabra de Dios, el Evangelio, significa acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que dice el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. A veces, hermanos, confundimos o no entendemos muy bien lo que quiere decir cuando en la Biblia encontramos versículos que dicen palabra de Dios. Pensamos inmediatamente en nuestras mentes, a veces pensamos que es la Biblia. Y eso a veces es bueno. En muchos de los versículos, cuando se dice palabra de Dios o cuando hablan acerca de las escrituras, están hablando acerca de la Biblia, de lo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros a través de los profetas, a través de las personas que Él ha asignado para escribir los libros bíblicos. Pero aquí estamos hablando de palabra hablada. Es una palabra en griego que significa rema. El término griego rema, traducido como palabra, apunta a las palabras habladas acerca de Jesús. Es la comunicación cristiana del Evangelio a otras personas, y tiene que ser de manera hablada. La palabra de Cristo, este es el mensaje sobre su señorío y resurrección. ¿Cuál es la palabra de Cristo? Esto es lo que nosotros habíamos visto en los versículos del 8 al 10, y es acerca, ¿verdad? Que es una palabra que ya está cerca en nuestra boca, está cerca en nuestro corazón, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Y en ese sentido, hermanos, esta oferta de salvación se hace a todas las personas, y la iglesia tenemos el privilegio de compartir estas buenas nuevas. No somos responsables de cómo reaccionarán los demás por el evangelio, ¿verdad? Pero si si no vamos a llevar el evangelio, no vamos con esa intencionalidad, nunca tendremos nosotros la oportunidad de que estas personas respondan al evangelio. Hermanos, hermanas, y como el tiempo ya nos ganó, no vamos a hacer las preguntas el día de hoy, pero sin embargo, ¿verdad? Que les saludo, ¿verdad? A todas las mamás y a las abuelas, a las bisabuelas, por este día tan especial que es el día de hoy, ¿verdad? Y que tengan una buena semana. ¿Alguien que quiera hacer preguntas o comentarios? Roberto, solamente quiero decir algo, ¿verdad? Sí, hermana. Cuando leemos la palabra del Señor, siempre encontramos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y que cuando Él nos está enseñando aquí, ¿verdad? Que lo primordial para que una persona venga a conocer a Jesús es que necesite escuchar el Evangelio, Amén. ¿verdad? O si no lo he escuchado, pues entonces, ¿qué va a creer? O por qué va a ser una decisión, porque no conoce, ¿verdad? Al Señor. Así es que en todo lo que Dios hace y a través de la Biblia vemos a un Dios de orden. Algo se tiene que cumplir antes que lo que sigue se lleve a cabo, ¿verdad? Eso lo hizo en la creación, ¿verdad? Lo hizo con su pueblo, Israel, ¿verdad? Que les decía casi lo mismo aquí, ¿verdad? Que nosotros como padres somos responsables de llevar ese mensaje a nuestros hijos. Y lo hace tan importante, ¿verdad? Eso, porque dice, en cualquier momento, cualquier ocasión que tengas el privilegio de poder hablarles acerca de Cristo, esto es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Así es que el mandato no es algo nuevo,
ha existido desde el principio, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? No sé si los he enmudado a todos, pero parece que no, que todos pueden hablar. ¿Alguien que nos despida con una oración? ¿Tenemos pedidos de oraciones, hermanos, hermanas? ¿Me acompañan en oración entonces? Padre Santo, Señor Dios bendito de los cielos, gracias, mi Señor, por este día, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú, Padre Santo, estás siempre con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por este día, Señor, por los mensajes, Señor, que nos va a dar nuestro hermano pastor. Te pedimos también, mi Señor, por la bendición a cada una de nuestras madres, mi Señor, y a aquellos, mi Señor, que no la tenemos ya en vida, Padre Santo, pero tenemos la esperanza, Señor, de que si nuestras madres son cristianas, han sido cristianas, mi Señor, también nosotros estaremos con ellas, mi Señor, cuando nosotros también resurrectemos para nueva vida, Padre Santo, para vida eterna. Padre, bendice a mis hermanos presentes, mi Señor, y a mis hermanos que están en otro lado. Te pedimos, mi Señor, es que estés con nosotros, Padre Santo, que no permitas, Señor, que nos alejemos de tu mano protectora, Señor, así como nos has protegido hasta este momento, Señor. Padre, te pedimos, mi Señor, también por tu protección el resto de esta semana. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, porque tú eres, Padre Santo, bueno con nosotros y misericordioso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Gracias. Dios les bendiga. Igualmente, hermano.